Hola, bienvenidos, soy Neftalí. Esta semana hablaremos de invalidación emocional. Muchas gracias por la sugerencia. En palabras simples es cuando ignoramos o minimizamos emociones, ya sean las propias o las de alguien más, las ajenas. Y vamos a leer la descripción. Dice, ocurre cuando no se acepta consciente o inconscientemente sus propias emociones o las emociones ajenas y se intenta mitigarlas o inhibirlas. Y en cualquiera de los dos casos, como dice, las propias o las ajenas, pues, nos hace mucho y bastante daño. Y las principales emociones en las que solemos hacer esto es miedo, tristeza e ira, que no quiere decir que no lo hagamos con la felicidad. Como ejemplo, si a mí me emociona algo y yo demuestro mi emoción, a lo mejor aplaudo, sonrío, brinco y alguien se me queda viendo como que exagerado, está invalidando mis emociones. Esto me puede llevar a mí a que me dé pena expresarme abiertamente, y debemos de tener la libertad siempre de expresarnos abiertamente. Esto es un tipo de manipulación, ya sea que lo estemos haciendo o que nos lo estén haciendo, que no necesariamente es que lo estemos haciendo adrede, pero definitivamente es manipulación. Es evitar responsabilidad. ¿Por qué? Porque si yo hice sentir mal a alguien, yo puedo invalidar sus emociones haciéndole creer que lo que está sintiendo es exagerado. Entonces es evitar la responsabilidad y puede llevarnos a síntomas fuertes como el estrés, la ansiedad o soledad, incluso el estar reprimiendo estas emociones. Y no necesariamente, como les decía ahorita, es de manera consciente o adrede. Puede ser inconsciente, puede ser que no se tenga la intención de hacerlo, ya sea por despistados o por no saber la manera correcta de actuar. Y aquí les pongo un ejemplo. Yo como papá puedo estar invalidando las emociones de mi hijo. ¿Qué tal si tiene miedo en la noche a oscuras? Y yo le digo, no seas miedoso. Estoy invalidando su emoción. En vez de explicarle, en vez de demostrarle que no hay peligro, yo invalido sus emociones. O si algo le causa tristeza y llora, no seas llorón. Entonces yo estoy invalidando sus emociones y mi intención no es eso, solamente no lo entiendo, no sé que lo estoy haciendo. Así lo aprendí yo y así lo estoy aplicando con mi hijo y va a seguir la cadena. Entonces esto es inconscientemente, yo no entiendo el daño que le estoy haciendo a mi hijo o el daño que me estoy haciendo a mí. O puede ser intencional, quizás no estábamos de humor en el momento que alguien nos estaba platicando sus emociones y se nos hizo fácil descartarlo, minimizarlo, mitigarlo, o quizás no me parecía tan importante lo que me estaban platicando y lo demostré. De esta manera también estamos invalidando las emociones. Lo importante es saber que tanto las demás personas como yo, todos tenemos diferentes maneras de sentir. Entonces no porque algo a mí se me haga simple o fácil de no sentirme triste, no quiere decir que para todos es así de fácil. A lo mejor o viceversa, a lo mejor algo a mí me causa mucha tristeza y a otra persona se le hace cualquier cosa, algo cotidiano. Entonces debemos estar conscientes que cada quien siente y piensa diferente. Hay que respetar las emociones de los otros y por supuesto también respetar las emociones propias. Debemos de identificar, es importante que identifiquemos si estamos haciendo esto, si estamos invalidando nuestras propias emociones o estamos invalidando las emociones de las personas a las que amamos, porque es un gran daño el que hacemos o el que nos hacen. Entonces hay tres tipos principales de invalidación emocional y la primera es represión emocional. Es cuando uno mismo reprime sus emociones. Entonces si yo tengo muchas emociones o pocas pero fuertes y no les hago caso, las voy guardando, las voy ignorando, a lo mejor prendo la música, prendo la tele para no atender estas emociones, eso es represión emocional. Puede ser por vergüenza o puede ser por no querernos sentir juzgados. Esto es reprimir mis propias emociones. Este es el primer tipo de invalidación emocional. Otro tipo de invalidación emocional es decirle a alguien que es demasiado sensible. Es decir, si alguien está expresando sus emociones, cómo eres simple, qué exagerada eres, te ahogas en un vaso de agua. Entonces todos estos comentarios son hirientes porque la persona está sintiendo esta tristeza o esta emoción en su cuerpo y nosotros lo estamos invalidando. También hacemos mucho daño cuando hacemos esto. Hay que ser empáticos y ponernos en su lugar y entender que la otra persona no siente y piensa como nosotros. De igual manera, si a nosotros nos lo están haciendo, hay que identificarlo y sabernos expresar, practicar el cómo expresarnos. Simplemente expresar, ¿sabes? Así lo siento yo y me gustaría que me apoyaras de tal manera. Hay que tener un poco de claridad porque no todos sabemos cómo comportarnos en estas situaciones. Como lo decíamos ahorita, en veces es inconscientemente, entonces hay que tener claridad.
Y la tercera es creer que es más grave lo que le ocurre a uno mismo que lo que le pasa a los demás. Esto es muy común y seguramente tienen un amigo, familiar o uno mismo, lo hacemos. Entonces, ¿qué es esto? Me están platicando algo y yo interrumpo y digo, no, 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 lo que me pasó a mí. Deja tú lo que te pasó a ti, no me interesa, ¿no? Es básicamente lo que estamos expresando. A mí me pasó esto y esto y esto y esto. O, por ejemplo, si me platican algo, oh, podría ser peor. A mí me pasó una vez que tal y tal cosa. Entonces, esto es invalidar las emociones de los demás. Si alguien me está platicando algo, es porque le causó y generó una emoción. Y si yo le digo, no, 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 eso no es tan importante, es más importante lo que me pasó a mí. Mira, déjame te cuento lo que me pasó a mí. Estamos invalidando también las emociones. Entonces, si nos lo están haciendo a si lo estamos haciendo nosotros, pues hay que identificarlo, ¿no? Y no hacerlo porque le estamos haciendo un daño a la persona que queremos. Y si nos lo están haciendo a nosotros, tenemos la opción de elegir. Elegir si es quizás lo que estemos eligiendo ahorita, sentirnos ofendidos, sentirnos tristes porque no nos están poniendo atención, o por qué no podremos elegir expresarle a la persona que esto no es, solo te quiero hacer saber cómo me siento yo, solo me quiero expresar, solo quiero que me escuches. Entonces, si tenemos esta claridad, quizás la otra persona entienda que no es una competencia lo que estamos buscando entre a quién le sucedió lo más fuerte o lo más difícil, simplemente me quiero expresar. En el caso de que nos estén haciendo esto a nosotros, que cuando platiquemos algo, la otra persona nos diga, no, lo que a mí me pasó. Entonces, hay varias maneras de evitar la invalidación emocional. En este caso, si se lo estamos haciendo a alguien, primero podemos escuchar atentamente, con atención, con ganas de escuchar, y esto es muy, muy importante. Podemos preguntar cómo podemos ayudar, porque muchas veces no sabemos cómo ayudar. Entonces, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Te gustaría que te dé mi opinión? ¿Te gustaría solamente que te acompañe? ¿O te gustaría solamente que esté presente? Entonces podemos preguntar. Si no sabemos y apreciamos a la otra persona, le podemos preguntar abierta y directamente. Igual le podemos dar un abrazo cuando una persona se siente así. Un abrazo siempre cae bien. Y en el caso de que nos lo estemos haciendo a nosotros mismos, hay otros puntos. Aprender a escucharse a uno mismo para comprender las emociones que se están sintiendo. Muchas veces no sabemos ni lo que estamos sintiendo. Normalmente cuando sentimos algo, como les decía ahorita, buscamos un escape, una vía de escape. ¿Qué puedo hacer para no sentirme así? Yo les recomiendo mucho sentarse con ustedes mismos y observarse un momento para ver qué están sintiendo. Evitar vías de escape, como les decía, para esquivar nuestras emociones, desahogarse cuando sea necesario y delante de las personas en las que se pueda confiar. Esto es muy terapéutico, no necesariamente es espiritual ni nada, es terapéutico. Si yo tengo la libertad de expresar lo que siento y pienso, sin el miedo a ser juzgado, sin el miedo a que van a minimizar mis emociones, es muy saludable para mí, para mi mente y para mi cuerpo. Debemos de tener a alguien con quien tengamos esta libertad o un grupo de amigos con quien tengamos esta libertad. Y por último, buscar la ayuda de un profesional si nos sentimos desbordados. Esto es en ambos casos. Si sentimos que nos lo hacen muy seguido y no lo podemos evitar, o si creemos que nosotros lo estamos haciendo y queremos atenderlo para poder expresarle a nuestros seres queridos que sí los amamos. Hay otro ejemplo que me gustaría platicarles, y es de un elefante, y ahorita les explico cómo se llama. Cuando un elefante es una cría y está en el circo, le amarran una cuerda a la pata. Y de esta manera el elefante no se puede ir a otro lado. Conforme el elefante crece, su fuerza ya le permite romper esa cuerda, pero él no sabe que ya la puede romper. Y al sentir la cuerda en su pata, él no tiene la más mínima intención de irse porque cree que no se puede escapar de ahí. Y este ejemplo se los explico para ejemplificar cuando a nosotros nos están invalidando nuestras emociones. Entonces, no necesariamente tenemos que soportar esto. Y no los estoy invitando a que se peleen con la persona que lo está haciendo, pero sí los invito a tener claridad, a tener comunicación honesta y abierta. Y si alguien se los está haciendo a ustedes, decirle abiertamente, siento que cuando yo te platico una emoción mía, a lo mejor no le das la importancia, o no me escuchas, o no me pones atención. Entonces, esto va a ir mejorando la relación. Por supuesto, siempre en el mejor de los entendidos, no con la intención de pelear. Este ejemplo del elefante se llama desesperanza aprendida, y su definición dice: un estado en el que la persona no emite respuestas para evitar la estimulación aversiva. Es decir, cree la persona que así es, que así tiene que hacer, ni modo, esto me tocó.
a pesar de que existen oportunidades reales para cambiar la situación. Es decir, cuáles son las oportunidades reales, identificar que está sucediendo esto y buscar una comunicación al respecto para mejorarlo. La invalidación emocional es muy fuerte y es muy común. Creo yo, me atrevo a decir que todos lo practicamos hasta cierto punto o en diferentes niveles. Les invito a analizar un poco si lo estamos haciendo con las personas que amamos para cambiarlo o si nos lo están haciendo para no permitirnos estar en esos lugares donde nos están tratando así. Abrir estos canales de comunicación. Espero les haya servido el video. Ya saben, si les gusta, suscríbanse. Si creen que les puede ayudar a alguien, compártanlo por favor. Y muchas gracias por ver mis videos. Hasta luego.